Camioneros, ¿qué es lo más aterrador que han visto en la carretera? Esa noche, mientras conducía por una carretera desierta que parecía no tener fin, me di cuenta de que la rutina y el silencio habitual se habían transformado en algo inquietante. Había salido con mi camión a medianoche, como tantas otras veces, para recorrer esa ruta que conecta pueblos pequeños y olvidados. La lluvia caía de manera constante, no con la violencia de una tormenta, sino en una fina cortina que hacía brillar el asfalto y creaba sombras alargadas que se mezclaban con la niebla. El frío se colaba a través de cada rendija de mi cabina y la soledad del camino me hacía sentir vulnerable, pero a la vez me daba una extraña sensación de libertad. Esa noche, sin embargo, algo estaba diferente. Mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, noté a lo lejos la silueta de lo que parecía un remolque abandonado, aparcado en una curva solitaria a la orilla de la carretera. Nunca antes había visto algo así en esa ruta, tan transitada y conocida. Un remolque en esas condiciones era como una mancha en la monotonía del paisaje nocturno. Me detuve en una parada segura, bajé del camión y salí con cautela, sintiendo cada gota de lluvia golpearme la cara, y me acerqué a esa extraña figura. El remolque, viejo y desgastado por el tiempo, mostraba señales de abandono, la pintura estaba descolorida, las luces parpadeaban intermitentemente y las ventanas, cubiertas de suciedad, apenas dejaban entrever lo que había en su interior. Mientras me acercaba, el silencio parecía apretar mis oídos, y el murmullo lejano de la lluvia se mezclaba con mi propio latido acelerado. Fue en ese instante cuando, por el rabillo del ojo, creí ver algo que no debía estar allí, un destello en una de las ventanas, como si alguien o algo estuviera dentro, observándome. El remolque parecía emitir una especie de luz tenue, fluctuante, que no se parecía a nada que pudiera explicarse con lógica. No era la luz de un faro o de algún vehículo, sino un parpadeo irregular que se esfumaba en el tiempo. La sensación era perturbadora, pero traté de convencerse a mí mismo de que probablemente era mi imaginación, producto de la fatiga y la soledad. Sin embargo, cuando llamé a la central para reportar mi hallazgo, la voz en el teléfono dudó y confirmó que otro camionero había visto algo similar esa misma noche, lo que me llenó de inquietud. Decidí entonces inspeccionar el área a pie, alejándome un poco del remolque, con la linterna temblorosa en la mano y el corazón latiendo desbocado. Caminé alrededor de la estructura, notando cada detalle, el chirrido de la madera oxidada, la sensación de humedad en el suelo, el eco de mis pasos resonando en la penumbra. Fue en uno de esos momentos de cercanía, cuando me detuve frente a una ventana lateral, que vi algo que me heló la sangre. Por un breve instante, pude distinguir la figura borrosa de un rostro en el vidrio, con ojos que parecían llenos de desesperación y un leve rastro de lágrimas. No había forma de ver si era real o fruto de la luz y la suciedad acumulada, pero esa imagen se grabó en mi mente con la fuerza de un presagio. Me alejé rápidamente, con la sensación de haber sido testigo de algo que desafía la explicación lógica, y regresé a mi camión, con la imagen del rostro persistiendo en mi memoria. Durante el trayecto de regreso, la carretera parecía cobrar un tono diferente, cada curva, cada sombra, me recordaba aquella silueta y me sentía observado, no por un ser tangible, sino por una presencia que habitaba el vacío entre la realidad y la ilusión. No sé si en esa noche oscura, bajo la lluvia y la soledad, la fatiga hizo que mi mente proyectara temores y figuras, o si realmente había algo allí, escondido en la penumbra, esperando ser descubierto. Lo cierto es que, desde aquella experiencia, cada vez que paso por esa misma curva, mi corazón se acelera y me pregunto si, en algún momento, volveré a ver ese rostro, o si el remolque, con sus luces parpadeantes y sus ventanas opacas, se transformará en un recuerdo imborrable de una noche en la que la soledad y el misterio se fundieron en una experiencia que desdibuja la línea entre la imaginación y la realidad. Esa noche me enseñó que la carretera, con su inmensidad y su silencio, es un lugar donde la mente puede ser tanto un refugio como un laberinto. A veces, en la oscuridad, la lógica se disuelve y todo lo que queda es una sensación ineludible de haber visto algo que, aunque no lo puedo explicar con exactitud, ha cambiado mi percepción de lo que significa viajar en soledad. Esa experiencia se convirtió en un recordatorio constante de que en la penumbra, entre el ruido de la lluvia y el murmullo de la noche, hay misterios que no se pueden ignorar y que a veces,
Lo que parece ser solo un remolque abandonado esconde en su interior historias que se pierden en la vastedad de la oscuridad. Siguiente historia. Había pasado horas al volante y el cansancio se sentía pesado, mezclándose con el frío y la lluvia ligera que caía sin cesar. La soledad de la ruta me daba una sensación de aislamiento que, a veces, me hacía pensar que la mente nos juega bromas. Mientras la carretera se extendía delante de mí, iluminada apenas por los faros de mi camión y algunos destellos de luces lejanas, mi radio se quedó en silencio y, de repente, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. No esperaba una llamada a esa hora, especialmente en medio de la nada, pero algo en el tono me hizo contestar de inmediato. La voz al otro lado era baja y pausada, casi monótona, pero con una precisión inquietante. «Estás a 5 kilómetros de la curva de siempre», dijo, y en ese instante me di cuenta de que la voz conocía mi ruta mejor que nadie. No hubo presentación, solo esa voz que me dijo, «No olvides lo que viste aquella vez». Mi mente empezó a repasar recuerdos vagos de una noche similar en el pasado, cuando en medio de la oscuridad vi algo que no podía explicar, luces que parpadeaban en el asfalto, sombras que parecían moverse cuando no había nada allí. La llamada no continuó, se cortó abruptamente dejando solo el eco de esas palabras en mi cabeza. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas, seguí conduciendo, pero ya no podía concentrarme solo en la carretera. Cada curva, cada sombra parecía esconder algo. La voz, aunque breve, me dejó una advertencia que se repetía en mi mente: no mires atrás, o ellos te alcanzarán. Esa frase se clavó en mi interior de forma inesperada y me hizo dudar de cada reflejo en el retrovisor. En momentos de fatiga extrema, la imaginación puede jugarnos malas pasadas, y yo me preguntaba si no estaba comenzando a ver cosas donde no las había. La llamada de medianoche me hizo detenerme en una pequeña parada de descanso. Apagué el motor, me senté en la cabina con las manos temblorosas y encendí la luz interior. La soledad se sentía aún más abrumadora en ese instante, y el silencio solo era interrumpido por el sonido lejano de la lluvia golpeando el techo del camión. Revisé el teléfono, pero no había más mensajes ni registros que explicaran la llamada. Solo el número desconocido y esa advertencia en mi mente. Recordé que en foros de camioneros se hablaba de llamadas misteriosas, de momentos en que el cansancio y la soledad hacían que la mente jugara trucos, pero también de encuentros que parecían demasiado reales para ser simples delirios. Me puse de pie y salí a estirar las piernas. Caminé por el estacionamiento desierto, sintiendo el frío en mis huesos, y miré alrededor buscando algo que pudiera darme una pista, pero todo estaba en calma. La lluvia había disminuido, y la neblina se cernía suavemente sobre la carretera. Mientras regresaba al camión, no pude evitar sentir que alguien o algo me observaba desde lejos, como si la oscuridad de la noche escondiera secretos que nadie debía conocer. Decidí retomar el viaje, pero el ambiente había cambiado. La carretera, que antes era una extensión monótona de asfalto, ahora se mostraba llena de detalles inquietantes. En cada cruce, en cada tramo iluminado por los faros, sentía que algo se movía en el borde de mi visión. El retrovisor a veces reflejaba una figura borrosa, una sombra que desaparecía en el instante en que intentaba enfocarla. El cansancio ya no era solo fatiga física, era una mezcla de miedo y desconcierto que se había apoderado de mí. Con cada kilómetro, la advertencia de aquella llamada se hacía más presente. No mires atrás, o ellos te alcanzarán. Esa frase me persiguió toda la noche. Traté de concentrarme en el volante, en la ruta, pero mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Quién era la voz? ¿Qué quería decir con lo que viste aquella vez? ¿Había algo real en esa llamada, o era producto de mi imaginación y de la soledad en la carretera? A medida que avanzaba, la visibilidad disminuía y la niebla comenzó a cubrir el camino, haciendo que todo pareciera aún más incierto. La combinación de la lluvia, la neblina y el cansancio creó un ambiente en el que la realidad parecía diluirse en sombras. De repente, al pasar por una curva cerrada, mi corazón se aceleró de nuevo. En el retrovisor, por un instante, vi la silueta de un hombre parado al borde del camino, con la mirada fija en mí. No tuve tiempo de detenerme o girar, y cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí.
Esa experiencia me hizo detener el camión en una zona de descanso poco iluminada y apagar el motor. Me senté en la cabina, con la cabeza apoyada en el volante, intentando calmar mi respiración. El silencio era total, roto únicamente por el sonido ocasional de gotas de agua golpeando el parabrisas. La llamada de medianoche seguía resonando en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, oír esa voz monótona que me advertía que no mirara atrás. Durante un largo rato, me quedé allí, sin saber qué hacer. Mi mente se debatía entre la lógica, que me decía que debía tratarse solo de un efecto del cansancio y la soledad, y una sensación más profunda, más instintiva, de que algo había cambiado esa noche. Había visto algo que desafiaba mi comprensión, y aunque trataba de racionalizarlo, no podía deshacerse del terror que me invadía en esos momentos de calma. Finalmente, encendí el motor y retomé la ruta, con la firme decisión de no dejar que el miedo me dominara. Sin embargo, a lo largo de esa noche y en las siguientes, cada vez que pasaba por tramos oscuros o a través de la niebla, la imagen de esa figura y la voz de la llamada se volvían cada vez más vívidas. A veces, en el retrovisor, parecía que había una sombra que se movía en la dirección contraria, otras veces, un leve murmullo me llegaba a través del silencio del camino. No era tanto lo sobrenatural como la sensación real y palpable de estar siendo observado, de que la soledad en la carretera había despertado algo en mi mente. Al final, esa noche se convirtió en una de las más perturbadoras de mi carrera. La llamada de medianoche, con su mensaje enigmático, me obligó a enfrentar mis miedos más profundos, a cuestionar la realidad de lo que veía y a aceptar que, en la soledad del camino, la mente puede jugar trucos que parecen reales. Nunca logré obtener una explicación definitiva sobre esa llamada o sobre la figura que vi en el retrovisor, pero lo que sí sé es que la experiencia me marcó de por vida. Hoy, cuando conduzco de noche y la carretera se vuelve una cinta oscura que se pierde en la niebla, siento una punzada de temor que me recuerda a aquella llamada. No sé si fue mi imaginación o algo más, pero lo cierto es que, en esos momentos de soledad absoluta, la realidad se vuelve tan difusa que el terror psicológico se instala en cada kilómetro recorrido. Y aunque sigo conduciendo, la llamada de medianoche y la imagen de esa figura se han convertido en sombras permanentes en mi mente, recordándome que, en la vastedad de la carretera, el miedo real puede nacer de la más simple de las advertencias. Si te está gustando, suscríbete. Había salido temprano en la mañana para transportar una carga a un pueblo lejano, y la jornada, aunque larga, transcurría en una rutina casi reconfortante, el murmullo constante del motor, la lluvia suave golpeando el parabrisas y el reflejo intermitente de luces lejanas. Sin embargo, en algún tramo de la ruta, algo empezó a alterar esa paz cotidiana. Recuerdo que en un punto, justo cuando el asfalto se perdía en la oscuridad y la niebla comenzaba a cernirse, vi una figura parada en el borde de la carretera. Al principio pensé que era solo un transeúnte, alguien que quizá había quedado varado o perdido, pero había algo en su presencia que me hizo detenerme de inmediato. No fue como si hubiera visto algo claramente sobrenatural, sino que me pareció que la figura, con un abrigo largo y desgastado, parecía flotar un poco sobre la acera, sin moverse, con la cabeza gacha. Mi instinto me impulsó a reducir la velocidad y encender las luces a máxima potencia. Me detuve en una zona segura y bajé del camión para observar mejor. La lluvia seguía cayendo de manera uniforme y el paisaje estaba en calma, casi demasiado tranquilo para esa parte de la carretera. La figura, que a primera vista parecía un hombre común, no emitía ningún sonido, simplemente estaba allí, inmóvil. Sin embargo, algo en su postura y en el aura que proyectaba me hizo sentir una punzada de inquietud que no había experimentado antes. Decidí subir de nuevo y continuar el viaje, convencido de que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Pero lo extraño ocurrió poco tiempo después. Mientras avanzaba a lo largo de la carretera, el reflejo en mi retrovisor empezó a mostrar algo perturbador. La figura que había visto antes aparecía en el asiento trasero, como si hubiera subido al camión sin que yo me diera cuenta. Mi corazón dio un vuelco, miré con incredulidad el espejo y pude ver, durante unos segundos, la silueta oscura en el fondo, con sus manos entrelazadas y la mirada fija en el interior del vehículo,
como si observara cada uno de mis movimientos. No se trataba de un simple juego de luces o un reflejo distorsionado, la imagen era demasiado clara para ser descartada. Mi mente, acostumbrada a enfrentar el aislamiento de la carretera, empezó a llenarse de preguntas. ¿Quién era ese pasajero? ¿Acaso alguien se había colado en mi camión? Traté de mantener la calma y de pensar lógicamente, debía haber un error, algún fallo en mi visión debido al cansancio. Sin embargo, el miedo se mezclaba con la confusión de una forma que no podía ignorar. Llegué a una parada de descanso, un área pequeña y poco iluminada donde me senté en el camión, tratando de recomponer mis ideas. Encendí la radio, pero las frecuencias estaban llenas de estática, como si el silencio de la noche se hubiera adueñado de todas las comunicaciones. Mientras revisaba mis mensajes y trataba de convencerme de que todo era fruto de mi imaginación, recordé historias que otros camioneros compartían en foros y en paradas de descanso. Relatos de pasajeros misteriosos que aparecían por instantes, de figuras que se desvanecían sin dejar rastro, de llamadas telefónicas en la carretera que parecían advertencias crípticas. La sensación de ser observado me perseguía. Cada vez que miraba por el retrovisor, a veces veía la figura en el asiento trasero, y otras veces notaba que se desvanecía por completo. En un momento, el camión pasó por una curva y, al mirar hacia atrás, vi a lo lejos a una persona parada al borde de la carretera, con la mirada fija en mí. Mi pulso se aceleró y una gota de sudor frío recorrió mi frente. No tuve tiempo de detenerme, retomé la marcha, pero el miedo se había instalado profundamente. Volví a la ruta, con la mente en un estado de alerta constante. Cada sonido, cada vibración del camión, se transformaba en un recordatorio de lo inexplicable. Los minutos se convirtieron en horas, y mi mente comenzaba a dudar de su propia cordura. Empecé a recordar el primer encuentro en el que vi a esa figura en la acera, como parecía no pertenecer a este mundo, y me preguntaba si, en algún rincón de la carretera, la soledad y el aislamiento podían crear fantasmas de la imaginación. Sin embargo, lo que yo vivía no era solo un efecto del cansancio, había una sensación tangible de presencia, algo que me seguía a pesar de mis esfuerzos por racionalizarlo. En un momento de desesperación, detuve el camión en una estación de servicio casi desierta, un lugar que solía ser un refugio temporal para otros camioneros que, como yo, enfrentaban largas horas de soledad. Mientras me sentaba en la cabina, con la cabeza apoyada en el volante, miré a mi alrededor. El silencio era casi abrumador y la lluvia se había calmado, dejando un aire pesado de incertidumbre. Abrí mi teléfono, pero el registro de llamadas solo mostraba la misteriosa llamada que había recibido antes, sin más información que ese número desconocido y el eco de una voz que parecía saber demasiado. Decidí salir a caminar un poco por la zona, con la esperanza de aclarar mis ideas. Caminé por el estacionamiento, con el frío de la madrugada calando en mis huesos, y mientras lo hacía, recordé las palabras que esa voz había pronunciado: no olvides lo que viste aquella vez. No podía evitar sentir que aquella frase tenía un doble sentido, una advertencia o tal vez una súplica. De repente, en la penumbra, vi una pequeña hoja de papel en el suelo. La recogí con la mano temblorosa, y en ella estaban garabateadas las palabras: no me olvides. El mensaje era tan simple como perturbador. ¿Acaso ese pasajero quería ser recordado? ¿O era simplemente un fragmento de una mente en crisis? El resto del viaje transcurrió en un estado de tensión continua. Mi camión, que antes había sido mi refugio, ahora se sentía como una celda en la que algo invisible y perturbador se colaba en cada esquina. En más de una ocasión, al mirar por el retrovisor, creí ver la figura del pasajero, siempre presente en la oscuridad del asiento trasero, pero desapareciendo en el momento en que intentaba enfocar la imagen. La mezcla de cansancio, el aislamiento de la carretera y la inexplicable llamada habían transformado mi percepción. La sensación de haber sido visitado por alguien que no pertenecía al mundo tangible se volvió casi física. Conforme avanzaba por la ruta, las palabras "no olvides lo que viste" se repetían en mi mente como un eco persistente, haciendo que cada kilómetro se sintiera cargado de una tensión casi insoportable. La llamada se había convertido en una advertencia,
una marca indeleble en mi mente, y cada vez que el camión se detenía o que las luces parpadeaban en el retrovisor, mi corazón latía desbocado. A lo largo del trayecto, recordé conversaciones con otros camioneros en paradas de descanso, quienes me contaron historias similares, pasajeros que aparecían por instantes, mensajes en objetos olvidados y voces en la radio que parecían susurrar secretos. Estas historias, contadas en foros y en charlas nocturnas, me hicieron sentir que no estaba solo en mi experiencia, que la soledad de la carretera a veces abría puertas a encuentros inexplicables y perturbadores. Al final del viaje, cuando la ciudad comenzó a aparecer en el horizonte, sentí una mezcla de alivio y persistente inquietud. Sabía que, aunque había regresado a un lugar de relativa seguridad, la imagen del pasajero fantasma y la llamada enigmática permanecerían conmigo. No pude evitar preguntarme si, en la inmensidad de la carretera, la soledad había hecho que mi mente creara algo real, o si realmente había habido alguien allí, dejando un mensaje que me recordaría por siempre la fragilidad de la razón en la penumbra. Esa noche, al llegar a mi casa, me senté frente al televisor sin encenderlo, dejando que el silencio de mi sala llenara el espacio. Cerré los ojos y traté de olvidar, pero la imagen del pasajero y el eco de la llamada seguían presentes. Con el tiempo, aprendí a conducir con cautela, a no prestar demasiada atención a las sombras en el retrovisor, pero la experiencia me dejó marcado. Ahora, cada vez que la carretera se vuelve oscura y el silencio de la noche parece envolver todo, siento un escalofrío en la nuca, recordándome que, en la soledad del camino, a veces lo inexplicable se cuela en la realidad y que el miedo verdadero no siempre es lo sobrenatural, sino lo que surge de los rincones más oscuros de la mente.